Ahí. Bueno, pues si te parece bien, vamos empezando, ¿vale, Antonio? Cuando queráis, sí. Aunque todavía podemos esperar, pero bueno, vamos empezando y presentando que es lo menos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Belén Cazalla. Trabajo aquí en la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz y soy la que llevo la coordinación del proyecto Sea Más Empresa, que es un proyecto en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y financiado por la Junta de Andalucía, concretamente por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Este programa de Sea Más Empresas es un programa de fomentar la cultura emprendedora, tanto a los jóvenes como a ya futuros empresarios que están interesados en consolidar su negocio, como también a aquellas personas que son por cuenta ajena, pero que tienen la intención de montar algo. Bueno, pues para todas aquellas personas este programa lo que se intenta es pues motivarlas al emprendimiento. Este proyecto comenzó en el año 2015 y bueno, de momento pues continuamos hasta que sigamos colaborando con la Junta de Andalucía. Como ya sabrán, tenemos tres grandes líneas en este proyecto, que es el emprendimiento en los centros educativos, colegios y universidades. La otra sería el asesoramiento a todos aquellos emprendedores o aquellas personas que estén interesados en pedir ayuda, en cómo hacer trámites, en qué forma jurídica de empresa puedo contar, a los autónomos, todos esos asesoramientos que lo hacemos tanto presenciales como vía telefónica o vía email. Es una también de las pastas más importantes de este proyecto. Y por último, la que tenemos hoy, que es la de formar o intentar formar a todas aquellas personas en las nuevas tecnologías. Seminarios, jornadas, encuentros, todo aquello de temas que sean trascendentales hoy en día. Hoy tenemos el seminario sobre los beneficios de la transformación digital, tecnologías que se pueden aplicar cuando se emprende un negocio. El objetivo de esta jornada es explicar diferentes herramientas que se pueden usar en transformación digital y aprender a saber cuál es la mejor que nos viene a nuestro negocio en diferentes procesos. Para ello contamos aquí con Antonio Chamorro, de la empresa Alternae, que es asociado, colaborador nuestro de la casa desde hace muchos años, que es el que nos va a contar un poquito cómo podemos beneficiarnos de todo esto nuevo de transformación digital, que ahora mismo se habla mucho, pero nadie sabe exactamente hasta dónde llega. Antonio es cofundador de Alternae, es experto en implantación y soluciones de ERP con 20 años de experiencia en soluciones SAP, en los sectores de comunicaciones, retail, administraciones públicas. Ha trabajado en dirección de proyectos y ha participado en la implantación de soluciones de administración electrónica en diversos organismos públicos como la Junta de Andalucía, Castilla-La Mancha, etcétera. También ha hecho implantación de soluciones en empresas importantes como Orange, Ono, General Óptica, etcétera. No me voy a enrollar, Antonio, que ya sé que el tiempo nos apremia y la gente lo que quiere es escucharte a ti. Muchísimas gracias por colaborar siempre con nosotros y lo único que comentar es que al final de la ponencia es cuando se van a hacer las preguntas o si quieren algunas escribiéndolas en el chat, pues ya las tienen para cuando se vayan a contestar. Y también habrá una encuesta al finalizar que no deben de cerrar la sesión para que la encuesta se pueda contestar automáticamente. Muchísimas gracias y os dejo con Antonio. Muchas gracias, Belén. También gracias a la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Cádiz por darnos esta oportunidad, donde vamos a tratar de, pues como bien has dicho, de explicar un poco, es decir, de bajar a la tierra qué es esto de la transformación digital, ¿no? Porque hablamos mucho de transformación digital y estamos todo el día con transformación digital para arriba, para abajo, pero realmente en mi día a día esto cómo me va a ayudar, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es precisamente poner ejemplos de situaciones en las que podamos ver qué herramientas podemos utilizar para entender qué es esto de la transformación digital. Entonces, vamos a ir hablando de distintas herramientas, de distintos procesos y conocer, pues, al final, en qué punto estas herramientas nos van a ayudar, cómo nos pueden ayudar y cuál va a ser, digamos, un poco el retorno que nos va a dar la inversión que vamos a hacer en estas herramientas. Entonces, digamos, nos vamos a centrar en lo que sería, por ejemplo, cómo podemos mejorar los procesos de atención al cliente, es decir,
cómo podemos utilizar inteligencia artificial o cómo podemos utilizar bots, es decir, digamos, las distintas tecnologías que vamos a tener que nos pueden ayudar en ese área. Por ejemplo, otro de los aspectos de los que vamos a hablar también es el reconocimiento de las facturas o la contabilización o imputación de costes que se hacen alrededor de esas facturas. Pues no deja de ser un trabajo tedioso y manual que en todas las empresas el departamento de administración tiene que hacer. Bueno, pues ya hay inteligencia artificial que nos ayuda en todo esto. También vamos a hablar un poco de distintas opciones que podamos tener para hacer la gestión de ventas multicanal, es decir, cómo podemos hacer para vender más y en más sitios, porque, claro, todo el mundo habla en esto de la transformación digital de que tengo que tener mi tienda de comercio electrónico, tengo que tener mi site, tengo que tener mi canal de Instagram, tengo que tener mi canal de Facebook, no sé qué, pero nos olvidamos de una cosa, es decir, hay muchos marketplaces ya afuera que ya traen a mucha gente y ya tienen mucho tráfico y vamos a explicar cómo podemos hacer para vender en esos marketplaces. Por último, también vamos a ver otras tecnologías como pueden ser BPM o RPA, que son tecnologías que nos van a ayudar a integrar toda la tecnología, digamos, que pueda haber en nuestra casa. De hecho, pues hablaremos de los distintos escenarios que pueda haber de integración y cómo se puede utilizar y cómo esas herramientas también nos van a ayudar en el día a día. Con lo cual, el objetivo final es eso, que interpretáis y entendáis a nivel de detalle cómo la transformación digital nos va a ayudar y qué herramientas vamos a poder utilizar. En todos estos aspectos, lo mejor siempre es cuando estamos lanzando un nuevo negocio, cuando estamos haciendo la fase de diseño del plan de negocio, cuando estamos concibiendo a qué va a ser nuestra empresa y cómo va a funcionar, pues que tengáis esas pinceladas para saber cómo podemos integrar esta tecnología en nuestra empresa. Lo primero que tenéis que pensar es que dentro de todo este mundo de la transformación digital hay una cosa que es la inteligencia artificial y bueno, que hace unos años era una cosa todavía como de ciencia ficción, cuando veíamos el robot de Asimov en la tele y cosas así. Hoy día no, hoy día ya tú estás utilizando la inteligencia artificial prácticamente todos los días. Es decir, cuando utilizas la cámara en tu dispositivo Android y la cámara te reconoce un texto, ahí estamos utilizando la tecnología artificial de Google. Cuando entras en Amazon y le dices que reconozca un producto por una foto, estás utilizando la inteligencia artificial de Amazon. Es decir, ya hoy día, todos los días te estás relacionando con la inteligencia artificial y ya, digamos, está disponible para que nosotros en nuestros negocios la podamos utilizar. Entonces, si desde que empezamos a concebir nuestra empresa, desde que empezamos a concebir qué procesos de negocio, cómo vamos a vender o cómo nuestra empresa se va a relacionar con el entorno, vamos a poder definir un poco qué inteligencia artificial o qué herramientas de transformación digital podemos utilizar en nuestra empresa. Esto puede ir desde lo que estoy diciendo, ayudas en atención del cliente, en el área comercial, en nuestros almacenes, en extracción y reconocimiento de información, de documentación. Hay muchos aspectos, es prácticamente infinito. Cualquier cosa que se nos ocurra, pues ya hoy día prácticamente podemos llegar a hacerla. Simplemente es conocer cómo funcionan un poco, qué distintas fases podéis ir utilizando y cómo podéis ir empezando. Entonces, para empezar, sí me gustaría aclarar un aspecto que sí, todos hablamos mucho hoy día del rol de la transformación digital y cómo podemos adaptar nuestro negocio, pero creo que no se le termina de dar el enfoque adecuado porque al final la transformación digital no deja, para mí o para nosotros, no deja de ser que realmente que la tecnología trabaja para nuestro negocio. Es decir, no es que yo tenga correo electrónico o que yo tenga un ERP o que yo tenga un CRM. Todo eso se da ya por hecho. Es decir, todo eso debería estar ya en tu empresa. El siguiente paso en la transformación digital es hacer que esa inteligencia artificial o que toda esa tecnología tan moderna que está disponible, pues que realmente trabaje para nosotros y que nos ayude en nuestro día a día. Entonces, para la transformación digital real de un negocio empieza cuando haces que la tecnología trabaje para ti. Es decir, cuando haces que un producto tecnológico te ahorre tener que contratar a una persona o tener que hacer determinados trabajos que vas a hacer repetidamente o que no aportan valor de verdad a la empresa.
El escenario más típico es la contabilización de una factura. Es decir, todas las empresas reciben facturas y hay que contabilizar facturas y hay que tener una persona que se dedica a meter los datos de esa factura en un sistema. Bueno, hoy día hay muchos mecanismos que nos permiten que esa factura se digitalice automáticamente. Esa es la real transformación digital. Es decir, cuando estamos utilizando esas tecnologías, cuando realmente estamos empezando a tener un negocio que es realmente digitalmente efectivo. Entonces, lo que vamos a ir viendo es toda esa parte. ¿Cómo empiezo? Pues como estoy diciendo, lo primero que tenemos que tener en cuenta todos es que cuando estamos haciendo nuestro plan de negocio, cuando estamos evaluando qué va a hacer nuestra empresa, cuando hacemos el conteo de cuántas personas voy a necesitar, en qué áreas van a estar trabajando esas personas y demás, a partir de ahí puedo empezar a ver en qué puntos de los procesos puedo empezar a meter la inteligencia artificial o puedo empezar con la transformación digital. Entonces, el primer paso, por ejemplo, un escenario muy típico y que también lo usáis ya todos los días, prácticamente todos, cuando habláis con compañías de seguros o cuando habláis con Amazon o cuando habláis con determinadas tiendas y demás, estamos hablando ya con bots, estamos hablando ya con máquinas, no estamos hablando ya con personas. Entonces, en vez de tener un departamento de 20 personas o de 5 personas o de 10 personas que se dedican a hacer la atención al cliente y al soporte, puedes ir reduciendo esas personas porque vas a ir metiendo funcionalidad que la va a hacer automáticamente una máquina. Eso al final va a hacer que tú puedas tener un servicio 24/7 atendiendo a tus clientes porque realmente es una máquina. Luego hablaremos, porque además de la máquina vas a necesitar siempre a las personas, pero entraremos luego en ese detalle. En la parte de gestión financiera y gestión documental, es lo que lo que os estoy contando es que podéis automatizar la recepción de documentos. Y no solamente de facturas, de pedidos, de albaranes, de órdenes de venta. Es decir, cualquier cosa que vaya a venir en un papel y que podamos digitalizar, podemos aplicarle la inteligencia artificial y hacer que el sistema reconozca la información que está ahí. Es decir, no solamente como funcionan los antiguos OCRs, es decir, los antiguos programas de reconocimiento de texto, sino que además de reconocer el texto, es capaz de contextualizarlo, es decir, de entender lo que está indicando ese texto. También vamos a hablar de, como decía, de herramientas de integración y consolidación de la información. Todo esto, al final, lo que hace es que tengamos distintas aplicaciones de distintos sistemas para hacer las distintas tareas. Con lo cual es importante que tengamos en cuenta también que existen herramientas de BPM, del Business Process Management, que nos van a permitir, pues eso, integrar todas las piececitas de todos los componentes del software que van a formar parte de nuestra plataforma de sistemas y nos van a ayudar también pues a mejorar la eficacia y al final pues tener toda la información coordinada entre todos los sistemas, que es una parte muy importante. Es decir, por ejemplo, entraremos a verlo más adelante, pero si un bot necesita, para poder categorizar qué tipo de cliente es, necesita la información de cuánto ha comprado ese cliente, evidentemente necesitamos proporcionarle esa información. El bot tiene que conocer, oye, este cliente compra 10.000 euros al mes y es un cliente VIP, entonces hay que tratarlo de otra forma. Pues toda esa información, evidentemente, el bot la tiene que tener. Con lo cual quiere decir que necesitamos que todos nuestros sistemas estén integrados y que tengamos una buena base de información para que la inteligencia artificial y los bots puedan funcionar correctamente. Volviendo, vamos a ir centrándonos en lo que sería la atención del cliente. La primera tecnología que quería contar es el uso de bots, que es tener un chat o tener, ya sea por escrito o telefónico, donde hay inteligencia artificial y se puede interactuar con un humano. Los bots cada día son más inteligentes, son capaces de entender diferentes idiomas, son capaces de
de interpretar lo que dicen. Son capaces de entender también la naturalidad del lenguaje, es decir, decirnos si esa persona está enfadada, está triste, está alegre, está contenta. Todo eso un bot lo puede hacer hoy día. De hecho, es lo que os digo, es decir, en empresas como Google, como Amazon y demás, están utilizando ya los bots directamente. Y la prueba la tenéis en todos los dispositivos que han salido que interactúan con la voz. Es decir, empezó iPhone con Siri, pero ya tenemos el Siri avanzado. Google tiene su dispositivo de reconocimiento de voz, Amazon tiene su Echo. Es decir, todas las empresas están ya teniendo soluciones en ese aspecto, con lo cual nosotros nos podemos aprovechar de eso. Es decir, Google tiene servicios donde vende pues, los distintos bots, no deja de ser su propia tecnología aplicada y personalizada para nuestro negocio. Amazon, igual, Amazon tiene lo que sería el Amazon que conocemos todo el mundo, es decir, el Amazon Marketplace, pero Amazon también vende la propia tecnología que utilizan ellos internamente, la tienes disponible tú también para poderla utilizar. Entonces, Amazon también vende bots, también vende sistemas de inteligencia artificial, también hace toda esa parte. Otro de las áreas en las cuales nos va a poder ayudar mucho todo esto de inteligencia artificial y todo esto de la transformación digital es en el sistema de reconocimiento de incidencias. Es decir, son sistemas que son capaces de interpretar los tickets o las incidencias abiertas, ya sea vía correo electrónico, vía teléfono, vía lo que toque, y nos van a ayudar también a comprender qué es lo que se está diciendo ahí y a la clasificación y categorización. Es decir, en un departamento de soporte de atención al cliente, pues siempre tiene que haber una persona que es la primera que hace la primera criba de todas las incidencias que se reciben, categorizándolas, asignándolas a otros departamentos, leyendo lo que dicen y haciendo un primer nivel de soporte. Pues bien, todo eso te lo puede hacer ya la inteligencia artificial y te lo puede hacer un robot donde vas a poder automatizar parte del proceso. Evidentemente, ni la inteligencia artificial, ni los robots, ni los bots, ni nada de esto van a sustituir 100% nunca a los humanos. Es más, a un humano le gusta hablar con un humano, con lo cual siempre tenemos que tener la opción de que cualquier mecanismo de este estilo que implementemos en atención al cliente, pues que realmente haya una opción de que el cliente hable con un ser humano. Entonces, ¿cómo funcionan estos bots? Pues podéis ver aquí un pequeño grafiquito donde no deja de ser un workflow con las distintas opciones y ramificaciones que nosotros le vamos a ir dando. Aquí podemos ir insertando distintas acciones, es decir, puedes poner una acción que es consultar cómo está mi entrega o cómo está mi pedido o, perdón, o realizar una acción concreta. Quiero hacer un upgrade de mi producto, quiero comprar un producto mejor. Todo ese tipo de actividades se pueden realizar en un bot. Simplemente tenemos que hacer el diagrama donde vamos a pintar todo esto, indicaremos qué partes pueden implicar inteligencia artificial o pueden implicar inteligencia artificial y con eso no tenemos ni más ni menos que una primera herramienta que nos va a ayudar precisamente en esa parte. Es decir, cuando alguien entra en nuestra web y habla en un chat, lo podemos dirigir a ese bot. Cuando alguien entra a la web y quiere abrir una incidencia, lo podemos dirigir a ese bot. En el bot siempre podemos dar la opción al cliente de, oye, ¿quieres hablar con un humano? Sal, y en ese momento puede ser atendido por un humano, o incluso abrir una incidencia o realizar una acción concreta para finalizarlo. Entonces, como os digo, abrir una incidencia, el seguimiento de un pedido, el estado, si hay stock de un producto, no hay stock de un producto, los precios, es decir, cualquier actividad que una persona de atención al cliente realice es susceptible de que pueda ser programada como un bot o como una acción dentro de la rama de acciones de un bot. Otra de las cosas que es importante es no hay que tener miedo ni en implementarlo, ni en decir que lo estoy implementando, ni en decir que es un robot. Es decir, nosotros, una de las cosas que comprobamos es que a la gente le frustra mucho saber que estás hablando con un robot o lo que sea, pero lo que más le frustra es que le intenten engañar. O sea, dilo abiertamente, estás hablando con un robot y lo comunicas. La persona que está en el otro lado tendrá la percepción y sabrá que está hablando con un robot
y darle la opción siempre, como decía, que pueda hablar con un humano. Decir, oye, si quieres hablar con un humano, escribe aquí esto y automáticamente pasamos del bot y tal. Porque a lo mejor tienes un problema muy concreto y el bot no va a poder resolvértelo. Con lo cual siempre se le puede dar esa opción. Al final todo esto va a redundar en que, como os digo, es decir, vamos a tener que el tiempo empleado por el equipo de atención al cliente en la resolución de incidencias va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque parte del trabajo ya va a venir filtrado y cribado por el bot. Con lo cual, al final, tus empleados se pueden centrar en tareas más efectivas, en la resolución de incidencias más concretas, donde, claro, todo ese tipo de automatismos no tiene ya un sentido. Es decir, oye, hay que localizar la mercancía de un pedido y tal, y no aparece, pues en ese tipo de labores donde realmente tiene sentido que actúe una persona, pues podemos centrarlo ahí. Con lo cual, al final, siempre va a redundar en el beneficio de esa parte. En el aspecto de la gestión de incidencias, por ejemplo, lo que tenemos es que hoy día ya podemos interpretar los textos. Es decir, podemos decir el tipo de lenguaje que se está utilizando, podemos hacer una clasificación previa de la incidencia, podemos hacer el reconocimiento de textos dentro de la incidencia. Es decir, si dentro de la incidencia alguien nos está notificando que tiene un problema con un pedido y nos ha puesto el número de pedido, la inteligencia artificial puede leer ese número de pedido y puede, digamos, pasárselo al servicio de atención al cliente. Con lo cual, atención al cliente no tiene que leer otra vez el texto, sino que ya con un simple clic accede al pedido directamente porque la inteligencia artificial previa nos ha clasificado esa información. Volvemos a lo mismo, no evitar en ningún caso que tengamos que tener un equipo humano, sino que al fin y al cabo pues se puede reducir, los números pueden ser entre un 30, un 40% o un 50% en casos más óptimos, pero sigue teniendo que haber ese equipo humano que se encargue del trabajo. Con lo cual vamos a reducir el tiempo empleado en la resolución de incidencias y veremos que todo eso baja. Con lo cual, al final, en un proceso donde pues recibimos un mensaje, recibimos ya sea mediante email o un ticket o alguien que ha rellenado un formulario en la web, eso lo vamos a pasar al sistema de tratamiento inteligente de tickets, donde va a leer el lenguaje, va a saber qué tipo de incidencias nos van a estar abriendo. Lo pasamos por el sistema de reconocimiento de entidades de negocio, que esto lo que nos va a permitir es lo que os estaba diciendo, reconocer los códigos que hay dentro para poderlos vincular. Entonces, al final, cuando el ticket llega a la gente, evidentemente llega ya clasificado, llega ya con los objetos de negocio mapeados, con lo cual la acción que pueda tomar el agente no tiene que perder el tiempo en leerlo, buscar el pedido, buscar tal, buscar cual, sino que ya se le da todo ese trabajo precocinado y prehecho. Al final, la solución se dará de una forma más rápida y el cliente percibirá una mejor calidad del servicio. Esto sería un ejemplo de lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, oye, el típico mail donde nos preguntan qué está pasando con mi pedido. Con lo cual yo tengo una información de quién me está enviando este mail. Él además me dice qué día hizo el pedido, me está diciendo cuál es su código cliente, me está diciendo cuál es su código de orden. Y con toda esta información el sistema podrá reconocer el número de pedido, el número de cliente, puede vincularlo a la hora de que se crea el ticket y el empleado de nuestro departamento de atención al cliente va a poder ver toda esa información, va a poder ya analizar lo que sea y tal. Este sería el escenario más sencillo donde incluso trataríamos de automatizarlo. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy concreta, muy sencilla, donde un cliente está preguntando por dónde está mi pedido. Este sería un escenario donde incluso le podríamos responder automáticamente. También es cierto que normalmente no se recomienda hacer ese tipo de cosas porque es preferible que en tu departamento de atención al cliente revise la respuesta antes de que salga automáticamente. Sobre todo, digamos, en primera fase de implementación de este tipo de tecnologías donde no vamos a tener la confianza 100% de que el sistema haga todo automáticamente. Entonces, el sistema te va a proponer una respuesta, te va a proponer qué le tendrías que decir, con lo cual tú ya no tendrías ni siquiera que escribir esa respuesta, sino que harías la revisión de esos tickets y de esa información y podrías emitir esa respuesta directamente.
Otros ejemplos de inteligencia artificial, de transformación digital en la gestión financiera, lo que os estaba comentando al respecto de el gestión y tratamiento de la información de facturas o de cualquier otro documento que recibamos en papel o por email o por fax o por lo que sea. Es poder interpretar, poder leer, poder comprender, pero no solamente a lo mejor a nivel de cabecera, sino poder leer lo que serían los detalles de las líneas, poder ver qué información viene ahí, pues con el objetivo de luego realizar las imputaciones contables necesarias para la gestión de proyectos o para la gestión de nuestra compañía. Sobre todo en empresas que reciben grandes volúmenes de facturas, donde siempre, pues lo que estamos diciendo, es decir, al día, pues oye, tienes que perder el tiempo en meter tus 5, 10, 15, 20, 30 facturas. Si estamos hablando de empresas que manejan volúmenes de 60.000, 80.000 o 100.000 facturas al año, imaginaros cuántas personas hacen falta para tratar y para seguir toda esa información financiera. Vuelvo a decir, no vas a conseguir que ese departamento desaparezca, no vas a conseguir que ese departamento no tenga personas. Siempre tendrás que tener personas porque siempre habrá que revisar la información. Cada vez menos, pero bueno, siempre habrá que revisarlo. Con lo cual, si ya aquí la inteligencia artificial te extrae la información del documento, te la organiza y tú solamente tienes que revisar que está ok, validarla y decir que está bien, oye, pues has ganado bastante tiempo. Y a lo mejor en vez de tener un departamento de 15 personas en la administración revisando facturas, pues a lo mejor tienes que tener a 10. Con lo cual, te has ahorrado 5 personas. Piensa también en todo esto siempre porque, al fin y al cabo, evidentemente, estos son inversiones que hay que realizar y hay que buscar el retorno de inversión. Con lo cual, si yo estoy reduciendo drásticamente en un 20 o un 30% los recursos que tengo de un departamento concreto, pues oye, es la balanza que tengo que mirar un poco para ver realmente si la inversión me está devolviendo ese retorno o no me está devolviendo ese retorno. Os voy a poner ejemplos. Porque, claro, hay, por ejemplo, en el tema de la gestión financiera hay distintas etapas. Pues tú puedes empezar con un reconocimiento de caracteres sin utilizar inteligencia artificial. Es decir, hay sistemas que lo que hacen es definir plantillas. Entonces, yo defino una plantilla que le digo, oye, todas las cabeceras de todas las facturas de esta empresa tienen este formato. Con lo cual, tú le puedes decir a qué zona del documento se tiene que dirigir para recoger, en este caso, pues, por ejemplo, la fecha, el número de factura, el número de cliente, a qué zona se tiene que dirigir para coger las líneas, los importes, los impuestos, la fecha de vencimiento. Es decir, tú puedes forzar, ya tenemos esa tecnología disponible y esa no lleva inteligencia artificial como tal, sino que simplemente subes una plantilla, dentro de la plantilla le dices, oye, la información de cabecera de la factura está aquí, la información de detalles está aquí, la información de la suma de las posiciones está aquí, la información de pago está aquí, la información de tal está aquí. Con lo cual, el sistema ya puede reconocer toda esa información y empezar a trabajar con él. Eso sería un primer nivel, una primera etapa, que tiene un inconveniente, que es, evidentemente, que tienes que tener las plantillas. Entonces, si te llega una factura en un formato nuevo, tendrás que indicar de dónde tiene que coger la información el sistema. En empresas con poco volumen tiene mucho sentido utilizar esto porque no es necesario meterse a lo mejor en tanta inteligencia artificial cuando realmente tú a lo mejor nada más que trabajas con 15 proveedores. Pero claro, si trabajas con 15 proveedores y recibes 5 facturas de cada uno de ellos todos los meses, pues al final es un volumen curioso de documentación que puedes ir automatizando ya directamente y que, por ejemplo, todas las facturas que son recibidas de un proveedor por correo electrónico automáticamente generen la información financiera o se registren en nuestro sistema de gestión directamente. Incluso podemos hacer la imputación de costes. Es decir, podemos coger y que en función de los códigos de producto o de una información que pueda venir en la cabecera de la asignación a un proyecto concreto o demás, pues que
todos estos costes que tenemos aquí repartidos en la factura, pues que directamente los imputamos nosotros a nuestros costes internos como necesitemos. En todo eso nos puede ayudar. Y como os digo, hay una primera fase donde se puede hacer a nivel de posiciones y ya luego hay productos más específicos, como por ejemplo pueda tener, volvemos otra vez a los de siempre, es decir, los grandes vendors son los que realmente se están metiendo ahora en esto. SAP, por ejemplo, compró hace muchos años una empresa que se llama Concur, que esa empresa era una pequeña app que se hizo para contabilización de gastos de viaje. Entonces, en lo que se hicieron fuertes esos señores fue en que tú le hicieras la foto al ticket y la app te reconociera los datos que había en el ticket directamente. Entonces, esa empresa trabajó mucho en eso y eso terminó en que SAP compró la empresa y son el motor de la transformación digital en este tipo de cosas. Entonces, si buscáis SAP Concur, veréis que son los que se dedican, digamos, son la filial de SAP que se dedica a hacer este tipo de cosas. Pero es lo que os decía, si os cogéis Google Fotos o el traductor de Google o tal, está haciendo lo mismo. No sé si habéis utilizado el traductor de Google, que voy a aprovechar y lo voy a abrir. Es decir, hay una app en vuestros móviles que os podéis descargar y que es el traductor de Google. El traductor de Google, una de las opciones que tiene es poder traducir fotos o imagen de vuestro móvil en tiempo real. Es decir, activáis la cámara, enfocáis el cartel o el texto que queréis que os traduzca y luego en fotos os lo traduce. Es capaz de interpretar lo que está diciendo ese cartel o ese texto. Con lo cual, es tecnología que ya tenemos disponible en nuestro sistema. Perdón, en el mundo exterior. Entonces, ¿qué quiero deciros? Pues que ya está toda disponible. Evidentemente, dentro de toda esta parte hay una cosa importante y es que nosotros tenemos que tener un control de la información bastante potente. Es decir, uno de los primeros aspectos que vamos a necesitar cuando empecemos a trabajar en el mundo de la inteligencia artificial es el entrenamiento de esa inteligencia artificial, es decir, adaptar esa inteligencia artificial a nosotros. Para poder hacer eso, necesitamos que la información que tenemos en nuestra empresa sea buena y que tengamos bastante información. Es decir, si yo tengo mi base de datos de clientes, mi base de datos de productos, mi base de datos de ventas, pero no la tengo bien categorizada, no doy bien de alta los productos, no doy de alta bien la información del cliente, pues luego no voy a poder utilizar correctamente toda esa información. Entonces, es una cosa fundamental el poder disponer de esa información. Con lo cual, tengo que planificar que toda la información la tengo de la forma adecuada y de la forma correcta. Tendré que planificar cómo las distintas aplicaciones que yo vaya a ir utilizando se integran y se comunican entre sí. Si lo tengo todo en un único CRM o en un único ERP, perfecto, estupendo. Pero si tengo un programa para facturar, tengo un programa para contabilizar, tengo otro programa para no sé qué, pues tendré que pensar en cómo comparto la información entre todos. Es decir, uno de los escenarios más habituales precisamente, joder, pues el cliente aquí no existe, ahora lo tengo que volver a crear. Coño, es decir, vamos a ver ahora también cómo podemos hacer precisamente para que los clientes se creen en todos los sistemas. Podemos automatizar también eso, con lo cual vamos a ir teniendo la foto de nuestros clientes correctamente en todos los sistemas. Otro de los aspectos es precisamente el control de la información. Dentro del control de la información, el disponer de cuadros de mando, es decir, el poder tener indicadores, el definir qué es lo que queremos controlar o cómo queremos controlarlo en nuestra empresa. Tenemos que medir los volúmenes de venta, tenemos que medir los costes, tenemos que medir los stocks. Es decir, cualquier información que pueda ser relevante para tomar una decisión, la tenemos que tener disponible. Eso lo hacemos, por un lado, teniendo calidad de la información y, por otro lado, disponiendo de unos cuadros de mandos. Unos cuadros de mandos donde al final, por ejemplo, este es un cuadro de mandos típico de un negocio de Internet, donde lo que estamos reflejando es, oye, ¿cuál es el total de cuentas que llevo en el año?
estoy dentro del ratio que tengo que estar. Entonces tengo que definir un ratio. Es decir, esta cajita verde es un ratio que hemos definido previamente, donde hemos dicho, oye, hasta que no llegue a este nivel de crecimiento, no podemos entrar en la zona verde. Es decir, no estamos ok. Mientras estemos en el resto, tengo que seguir trabajando para conseguirlo. Estos son ingresos mensuales recurrentes, la media de ingresos recurrentes. Esta es la media de los ingresos recurrentes por cada cuenta. Es decir, qué porcentaje estamos convirtiendo de la fase de pruebas a la fase de pago, es decir, qué porcentaje de gente se convierte a pagadores. Y vamos a ir teniendo distintos indicadores más, pues de marketing, de nuestro producto, de stock, de recursos humanos. Es decir, todo esto es algo que hay que definir, tanto lo que serían los niveles óptimos, es decir, en qué niveles queremos movernos para que podamos tener alertas y podamos tener señales de que no se están cumpliendo. Y el sistema al final tenemos que poder contemplar, oye, pues todos estos indicadores al fin y al cabo, es decir, si yo tengo que saber cuál es el stock que tengo de un producto, cuál es el nivel de rotación del producto, si un producto se me está disparando en su proceso de ventas porque resulta que he dado con el superproducto que más se va a vender en el mundo. Pues todos esos indicadores tenemos que definirlos. Es decir, yo qué sé, cuál es el coste de mis recursos humanos, cuál es el coste de mi tecnología, cuáles son los ingresos mensuales que estoy teniendo, cuáles son los costes mensuales que estoy teniendo. Los costes además repartidos en distintos niveles para saber, oye, cuáles son de recursos humanos o cuáles son de los operativos para que mi negocio funcione. Pues toda esa información podemos irla teniendo con el objetivo al final de sacar una rentabilidad y de sacar, oye, cómo está mi negocio realmente. Aquí, por ejemplo, en este cuadro de mandos, pues está indicándonos en vez de los indicadores que tenemos bien, en naranjita los que están, pues oye, que hay que revisar. Pero al final no dejamos de tener esta visión donde vais a poder ver cómo se encuentra vuestro negocio actualmente. Voy avanzando porque dentro de la hora que tenemos, no sé si me va a dar tiempo todo y sí me gustaría dejar cosas para preguntas por si luego queréis entrar en más detalle de alguna de estas cosas. Continuando con todo el ciclo, es decir, al final estas herramientas, para integrarlas y para que se hablen entre sí y podamos tener la información disponible entre todos los sistemas, hay una cosa que se llama BPM y RPA. El BPM es una cosa como más técnica, como más de tecnología, donde realmente es coordinación de procesos y coordinación de información. Y además está orientado a eventos, a sucesos y a control del proceso. Una herramienta RPA, sin embargo, también va a tener un workflow, también va a tener un flujo de negocio, pero la herramienta RPA está realmente enfocada a automatizar, a coger un proceso que hace alguien de forma manual repetitivamente y lo convertimos en una cosa automática. Es decir, por ejemplo, todas las semanas me tengo que conectar a los proveedores a descargarme las listas de precios y ahora tengo que coger esas listas de precios, convertirlas de un formato Excel a un formato CSV y subirlas a mi RP. Eso te lo hace el RPA automáticamente. Es decir, el RPA está para suplir ese tipo de deficiencias. Hay una parte común entre BPM y RPA y es, oye, ambas herramientas van a tener una herramienta para poder dibujar procesos de negocio y para poder interactuar con ella. Con ambas muchas veces podremos alcanzar el mismo objetivo, pero vuelvo a decir, el RPA, cuando hablamos de RPA, estamos hablando de herramientas donde, digamos, se habla más de interfaz de usuario, donde el enfoque está puesto más en el usuario. Cuando hablamos de BPM, estamos hablando de herramientas que son más técnicas, donde el foco está puesto en el sistema, no en el usuario como tal. Entonces, en ese aspecto, el RPA es una herramienta muy utilizada hoy día. De hecho, el RPA es el nuevo nombre que se le ha dado a herramientas de automatización que llevamos utilizando. No sé, yo me acuerdo que la primera vez que utilicé un sistema de este estilo fue allá por el año 95, cuando me tocó automatizar toda la migración de una herramienta de registro. No había forma de hacerlo por ningún programa, ni integraciones, ni nada, porque eran herramientas propietarias. Entonces había que hacerlo como si fuera
como si fuera un becario, por decirlo de alguna forma, mal llamado, porque al fin y al cabo es sentarte delante de un ordenador y escribir, 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 escribir. Entonces, al fin y al cabo, esta herramienta lo que nos permite es que yo le pueda ir pasando la información por detrás y la herramienta va a interactuar con el ordenador como si de una persona se tratase. Entonces, para el ordenador, entre comillas, es totalmente transparente porque para el ordenador es como si hubiera un usuario ahí sentado, pero eso lo que nos hace a nosotros es que, oye, mientras esa herramienta está haciendo ese trabajo, nosotros nos podemos dedicar a hacer otro trabajo. Con lo cual, esa parte va a estar automatizada. Entonces, pequeños procesos que pensáis que no, pero joder, todas las semanas estoy seguro de que todos tenéis una serie de tareas repetitivas a realizar. Pues vamos a empezar a utilizar herramientas de RPA para quitarnos esos pequeños y tediosas tareas repetitivas que estamos realizando. Un segundo. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a ver casos de uso de herramientas de RPA. Pues en un escenario típico, sobre todo en grandes corporaciones, donde hay mucha burocracia, donde hay mucho papeleo y trámites a realizar a la hora de que un nuevo empleado se incorpore. Es decir, tenemos que crear las cuentas de correo, tenemos que crear la lista de distribución, tenemos que asignarle el teléfono móvil o el teléfono fijo, tenemos que darle la tarjeta de acceso, tenemos que crear las cuentas de los distintos sistemas, tenemos que darle a él la información de nuestra empresa para que sepa cómo operamos o los manuales de procedimientos o que tiene que acceder a determinada web para saber los riesgos laborales. Todos esos son pasitos que se pueden configurar en las herramientas de RPA y que nos van a permitir automatizarla. Luego os contaré nombres de herramientas y cosas así porque sé que lo necesitáis. Entonces, por ejemplo, como os estaba diciendo, descarga de tarifas de precios, guardar documentos recibidos por correo electrónico, es decir, hay infinidad de usos de todo esto. Por ejemplo, si todos los días recibimos documentos, no sé qué, oye, podemos poner una herramienta de RPA que esté escuchando un buzón de correo, coja, reciba esos documentos y guarde la información estructurada en carpetas en función a información que tengamos. Por ejemplo, si recibimos un correo electrónico donde recibimos todas las facturas de proveedores, pues podemos automatizar ese proceso para que, oye, en función del correo electrónico que se recibe leyendo esa información, que se guarden los documentos en una carpeta de facturas y que además se envíen luego al sistema de AI para que reconozca la información. Aquí en este aspecto, cosas que podemos hacer también, pues oye, una herramienta de RPA puede estar supervisando, por ejemplo, un servidor FTP para que cuando un cliente nos deje un fichero con una información determinada, pues poder lanzar determinados procesos para hacer lo que se necesite. O, por ejemplo, podemos hacer capturas de información de la web. Es decir, me tengo que conectar todos los días a 5 webs de la competencia para poder extraer la información de los precios de la competencia, para yo poder analizar qué está ocurriendo. Pues en esto también nos puede ayudar una herramienta de este estilo. O podemos tener automatizados que se publiquen en redes sociales, pues cada vez que se haga una actualización de nuestro catálogo de productos, ya sea por actualización de precios, por nuevos productos, por lo que toque, pues que automatizar la publicación de esas novedades o la distribución de información o el envío de correos electrónicos a nuestros clientes con esas novedades. Eso es en la parte de RPA. Pasando ya a la parte de la integración con Marketplace, porque me quedan 15 minutos y todavía quedan unas cuantas slides. Aquí lo que queríamos contaros es que, bueno, todos sabéis ya que es un Amazon, todos sabéis ya que es un eBay, todos sabéis ya que es un AliExpress. Lo que queremos deciros es que no es tan complicado vender en esos marketplaces. Se puede hacer, hay herramientas para hacerlo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que
en esos marketplaces lo que hay es un gran centro comercial, no nos equivoquemos. Amazon se ha conseguido convertir en la primera tienda de comercio electrónico, junto con AliExpress y demás. Entonces, no estar ahí significa perder mucho tráfico, perder mucha información. Perder mucha información porque al final es tráfico que Amazon aglutina de por sí, que ya lo va a recibir todos los días y que solamente por el hecho de estar ahí, pues tus productos van a tener una mayor visibilidad hombre, si consigues posicionarlos dentro de la web de Amazon, pues puede ser eh, que evidentemente que vendas bastante más. Y a partir de aquí, evidentemente, todo esto tiene que ir acompañado de un plan de marketing y demás, que no es objetivo hoy hablar de toda esta parte. Pero al fin y al cabo, volviendo otra vez a la transformación digital y volviendo a la automatización y volviendo a todo esto, claro, no teníamos ya bastante trabajo, sino que ahora encima nos vamos a dar de alta en Amazon para que dar de alta los productos, para controlar los pedidos allí, controlar el stock allí, es decir, pues todo eso, también el RPA y los VPMs nos pueden ayudar en esa parte. Y no solamente eso, hay soluciones mucho más pequeñas que al fin y al cabo nos van a ayudar a hacer la automatización en la publicación automática de nuestro catálogo de productos, recoger los pedidos, publicar actualizaciones de stock, de estados de pedidos, actualizaciones de precios, gestión de promociones. Perdón un segundo, no estoy seguro. Vale. Entonces, en toda esta parte, y hablando ya de nombres concretos, por ejemplo, todos los que estáis trabajando con herramientas de comercio electrónico, conoceréis PrestaShop, o conocéis Magento, o conoceréis WooCommerce, o tendréis un plugin de venta para WordPress. Es decir, hoy día prácticamente en casi cualquiera de estas plataformas de comercio electrónico que podéis estar utilizando ya, o bien como clientes, o bien en vuestra propia empresa, muchas de ellas tienen ya plugins muy económicos para la venta en Marketplace. Por ejemplo, PrestaShop tiene un plugin para vender en Amazon, que si no recuerdo mal, creo que costaba 250 euros o algo así, o 200 euros. Luego tiene otro plugin para la venta en eBay, que también andaba por un precio similar. Es decir, y PrestaShop es gratis. Entonces, si ya tenéis PrestaShop, simplemente estamos hablando de que tienes que montar un plugin para poder vender al día siguiente en Amazon. No es tan sencillo porque tenéis que registrar en Amazon, tenéis que pagarle a Amazon. Recordaros que Amazon cobra una cuota mensual, además de un porcentaje de las ventas. Entonces, en vuestro plan de negocio tenéis que reflejar todas esas cifras y todos esos números para ver si realmente os merece la pena o no os merece la pena la venta en Amazon. Además, luego con el riesgo que conllevan pues estar en Amazon. En ese aspecto, es lo que os digo, es decir, Magento tiene plugins, PrestaShop tiene plugins, hay productos específicos, es decir, para empresas más grandes y demás hay productos específicos de control de marketplace que se puede integrar con nuestro Microsoft Dynamics o con nuestro sistema SAP o con nuestro sistema de gestión RP y demás, donde vamos a poder hacer todo ese tipo de integración. Y si no, como última opción vamos a tener las herramientas RPA y BPM para poder hacer esas integraciones por nuestro propio medio, porque al fin y al cabo también hay adaptadores específicos para las herramientas RPA y BPM. Bien, ya para terminar queríamos hablar un poco de al final cómo consigo todo esto. Y es, primero no nos volvamos locos, vamos a ir pasitos a paso. Es decir, no quieras, entre comillas, transformar digitalmente toda tu empresa, porque el fracaso puede ser muy grande. Es decir, y de repente pasar que tu empresa se intente convertir en una empresa 100% tecnológica no va a ser sencillo. Todos vosotros que seáis emprendedores y que estáis empezando, estáis en una posición de ventaja. Partís con un conocimiento previo que os va a permitir diseñar y planificar las distintas fases. Entonces, lo primero es empezando poco a poco por una fase de una implementación de un servicio concreto, que veamos qué resultado da en nuestra empresa, que, oye, ¿cómo al final, cómo funciona? ¿En qué me ayuda? ¿Está cumpliendo los objetivos y las expectativas que yo tenía?
vamos a partir en ese punto. Y a partir de ese punto vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque, como os digo, todo tiene que ir de la mano de tu plan de negocio. Y según la fase en la que estés en tu plan de negocio, así tendrá que ser la tecnología que vayas utilizando. Pero intenta ir ya de primeras, ir automatizando pequeños aspectos. Es decir, ya sabemos que vamos a recibir facturas. Entonces, si en una primera fase nada más que voy a recibir facturas de 2 proveedores, no me voy a montar toda una inteligencia artificial para tratar facturas de 2 proveedores. Pues voy a ir por una solución de RPA, donde sé que con un pequeño workflow y un pequeño adaptador voy a poder leer determinadas zonas de las facturas y me va a crear la factura directamente. Con lo cual, estoy en una fase primera donde tengo un poco riesgo y puedo ir viendo ya los beneficios de todo eso. La otra parte importante es siempre tengamos personas, no dependamos 100% de esa parte. Es decir, la inteligencia artificial en el estado en el que está ahora te va a ayudar, pero vas a tener que seguir supervisando lo que está haciendo. Por ahora no puedes eliminar por completo toda la parte de recursos humanos y no puedes eliminar todas las personas que vas a tener en ese alrededor. Busca el proceso que mejor retorno de inversión te va a dar en cada momento, ya sea por el ahorro de costes o por o la eficacia o no tener una persona, o incluso porque si hago eso la gente va a percibir que mi empresa está a un nivel tecnológico superior y me interesa eso. Entonces, piensa en esos escenarios. No intentes ir a automatizar todo. Es decir, si empiezas en una primera fase donde, oye, estoy con el RPA, donde hago una pequeña automatización, como por ejemplo estamos hablando, ¿no? A la hora de hacer la recepción de las facturas, bien, una vez que ya esté tranquilo y esté con ese paso resuelto, voy a ir por el siguiente, y voy a ir por el siguiente, y luego voy a ir por el siguiente. Recordad, la inteligencia artificial para poder deducir y para poder aprender necesita información. Si la información que tú le das a la inteligencia artificial es mala, la inteligencia artificial va a ser mala, no nos equivoquemos. Es decir, no te va a arreglar tu base de datos de tu empresa, no te va a arreglar los datos que tú tengas mal, te va a ayudar, pero si tú le das mala información, ella se va a comportar mal. Es como todo, es decir, es como tú si estás mirando un informe de ventas y no tienes todas las ventas, vas a tomar decisiones incorrectas. En este aspecto pasa lo mismo. Entonces, la primera cosa es centrarnos en pasitos pequeños, pero firmes. Es decir, si arreglo mi base de datos de clientes y estoy empezando a trabajarle, a utilizar en ese tipo de cosas, que sea bien hecho, que no tenga que volver a eso. Es decir, joder, me dejé ahí tal. No, vamos a ir un paso, pero una vez que das ese paso ya sabes que no hay marcha atrás, que ya eso lo has resuelto y no tienes que volver a mirar ahí. Entonces, por eso la importancia de poco a poco, pero con firmeza. Entonces, con lo cual, el que los sistemas tengan información, en que la información la tengamos coordinada, en que nosotros sepamos que esa información es buena, pues son los primeros pasos que hay que dar. Otro pilar fundamental en todo esto es que al final la inteligencia artificial y todos estos mecanismos de automatización están para ayudar a tu empresa, para ayudar a tus empleados. Entonces, no te olvides de que son ellos los que también tienen que participar en todo este tipo de proyectos, porque son los primeros que van a sufrir los beneficios. Y digo sufrir, digamos, porque al final siempre todo cambio lleva un sufrimiento, ¿no? Y como dice el otro, ese sufrimiento es entender qué es lo que hace, entender que no va a perder su puesto de trabajo, porque sí, va a dejar de hacer unas cosas, pero va a tener que hacer otras, como es, ahora va a tener que supervisar el robot, a ver si el robot lo hizo bien o lo hizo mal. Ahora tienes que mirar las estadísticas de lo que hace tu bot para ver qué ha hecho tu bot durante el día y para ver si tienes que tomar una acción correctora o si tienes que abrir una nueva rama en el robot. Es decir, no es que, como decía antes, yo ya coja, como ya he automatizado el que las facturas de mis proveedores se metan automáticamente, pues ya me olvido de todo mi departamento de... No es así. Es decir, tiene que haber siempre una persona que revisará toda esa información y que será el que tenga que estar validando, digamos, un poco y dándole feedback a nuestra inteligencia artificial por detrás. Pero vuelvo a insistir, lo más fundamental de toda esta parte para poder llegar a esta foto de aquí de inteligencia artificial es que hemos tenido que dar muchos pasos previamente, hemos tenido que tener nuestras bases de datos correctamente
actualizadas, tiene que ser información en la que nos fiamos, tiene que ser información que sabemos que es de calidad. Por el chat he visto algunas preguntas pasar. He visto una concreta que es que no he dado nombres porque al ser esto un evento patrocinado por la Confederación de Empresarios y demás, pues no queríamos dar muchos nombres, pero sí es cierto que, por ejemplo, a la hora de utilizar RPA, por ejemplo, hay varias herramientas, como pueda ser UiPath, como pueda ser UiVision. Si buscáis en Google RPA, os van a aparecer muchas herramientas. Por ejemplo, UiPath es una herramienta empresarial, es cara. Podemos estar hablando de que a lo mejor una implementación de un UiPath solamente en licencias anuales te pueda estar costando 50.000 euros al año, pero esa no es la única que hay. O sea, es una muy concreta para un sector muy concreto, digamos, de gran empresa y demás. UiVision, por ejemplo, tiene un free tier donde es gratuito y puedes automatizar pequeños procesos. Y va por eventos y va por información, con lo cual puedes empezar a utilizar eso. Pero es que UiVision, por ejemplo, si no recuerdo mal, tenía modelos de pago que empezaban por 150 o 200 euros, donde tienes potencia más que suficiente para poder automatizar muchas cosas. La cosa es que hagas tus números y veas si realmente te merece la pena el utilizar eso para ahorrarte el coste humano o el coste que supone todo eso. Y no nos olvidemos, al final, el coste humano no es solamente el coste humano, es el coste humano, los errores que se producen por la parte humana. Es decir, hay que controlar todos los costes en todos los aspectos. Y a partir de ahí decir, oye, pues esto lo automatizo y me estoy ahorrando en recursos humanos tanto dinero, me estoy ahorrando tanto en esto, pero el otro tiene un coste que es X. Entonces, con eso podemos hacerlo. Por ejemplo, una de las herramientas para coordinación y orquestación de todo es Bonita BPM, que también nos va a servir, o JBPM. Son herramientas que hay para la gestión de la parte de BPM. Por último, deciros, todas estas herramientas las hay tanto en mundo libre como en mundo de pago, con lo cual vas a tener siempre tus pros y tus contras en cada uno de esos aspectos. Es decir, el software libre, pues evidentemente no vas a pagar precios en licencias, pero vas a pagar en consultoría porque tienes que traer expertos que sepan eso y conozcan esas herramientas, mientras que en el mundo empresarial sí es cierto que vas a pagar por la herramienta, pero son de más ámbito funcional y tienen menos costes su implementación porque, digamos, están más enfocadas a usuarios, mientras que las herramientas de GNU están más enfocadas a gente del mundo de la tecnología. Entonces, con esto, yo creo que hemos terminado y si tenéis dudas o lo que sea, sé que he visto pasar alguna cosa, no sé, Belén. Hola. Hola, estoy aquí. Estaba Vale. viendo las preguntas, estaba viendo un Vale. poquito el tema, aunque más o menos la gente lo que estaba preguntando es que diera ejemplos de herramientas que ya las has dado, ¿vale? A nivel autónomo, ¿alguna pequeñita podrías recomendar? Pues es decir, es que depende de lo de la que sea la que estamos hablando, pero por ejemplo, la que os he dicho, UiVision, os la voy a escribir aquí en el chat, Sí. ui.vision. Esta es una, si me dais un segundo, hasta busco la URL y os la enseño, a ver qué. Sí. Pues porque así nos da una visión, nunca mejor dicho. Ahí, aquí. Porque además esta es una de las gratuitas que hay y oye, es decir, para empezar a trastear, como digo yo, pues puede venir muy bien. Vale. Bueno, tengo que compartir la pantalla. Sí, quiero compartir esto. ¿Estáis bien? ¿Se ve ya la...? No, tienes que compartir Sí, no, le he pantalla. dado a compartir, pero... vale, pero no. Es que lo que decía, con las varias pantallas, share. Ahora estáis viendo esto, Sí, ¿no? ahora sí.
Vale, esta es la web de UiVision y es una herramienta sencilla, es decir, no es tan completa a lo mejor como UiPath, pero sí nos va a servir para eso, para automatización de tareas en navegador, de tareas en escritorio, web testing y demás. Había por aquí, un segundo, a ver si encuentro, no lo veo, pero lo busco, ui.vision, pricing, no la veo ahora mismo, vale. Esta es una. La otra que os decía, por ejemplo, es esta otra, UiPath. Esta es de las caras. Pero es que de todas maneras, si buscamos RPA, Robotic Process Automation, es decir, nos van a salir 80 herramientas. Como veis, la primera que aparece es UiPath, que es la carilla. Pero luego Softec, RPA, Robotic Process Automation, Todrone, es decir, aquí podemos ir viendo un poco, coño, que estaba buscando con el otro buscador. Vamos a buscar con el bueno de nuestro amigo Google. Aquí, por ejemplo, esto es Gartner que nos está indicando un poco RPA, RTPA. Aquí vamos a abrir la Wikipedia para ver que también van a tener un listado seguramente. No lo tienen. Pero bueno, UiPath y Vision UI, por ejemplo, AutoIT era otra que había, que también creo que era AutoIT, me suena que también AutoIT Language Scripting. Esta es una, esta por ejemplo, esta concretamente es una de las que utilizamos desde hace 20 años. Y ahora con todo este boom de transformación digital, pues bueno, pues se le ha dado otra vuelta de tuerca a todo esto. Por ejemplo, una de las cosas que tiene UiPath es que ya tiene incorporada cierta inteligencia artificial, es decir, la puedes conectar con la inteligencia artificial de Google o de Amazon o con la tuya propia, o puedes utilizar la de ellos. Y ellos también tienen, pues lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, captura de tareas, rayos X para leer la información de los documentos, también tienen robots. Entonces, bueno, UiPath tiene un pricing un poco complejo en función de lo que estás utilizando y cómo lo utilizas, pero que ya os digo que hay herramientas de todos los precios y de todos los calibres para todos. Comentan por aquí si tú conoces Camunda. No he trabajado con ella, sí la he leído, sí he visto información y demás, y si va a preguntar una opinión, no sabe. Entonces prefiero no dar una opinión de algo que no controlo 100%. También están preguntando si en los marketplaces se pueden vender servicios, no solamente productos. Hostia, Pedrín, buena pregunta. Además, de verdad, esta sí que es buena. Sí. Yo nunca he visto en un marketplace el vídeo. No, es lo que estaba pensando, decir, bueno, en eBay sí he visto alguna cosilla, pero eBay es que, claro, eBay es un marketplace más enfocado a la segunda mano y tal. Es decir, en un Amazon no me suena que haya una venta de un servicio, pero porque, más que nada, creo que no se puede, porque Amazon además luego hace seguimiento de todo eso y verificar que un servicio se ha realizado de la forma correcta o se ha entregado de la forma correcta y tal. Malo, no creo. Ni tampoco creo que existe ninguno. No, yo no los he visto. Es decir, a ver, sí he visto que se venden claves de licencia, es decir, pero al fin y al cabo siempre es algo tangible, tocable, que se entrega, ya sea por medios electrónicos o por medios físicos. Pero el hecho de un servicio de, yo sé, de asesoramiento o no lo he visto, creo que no. Vale. Y por último, preguntan, bueno, ahora están entrando más preguntas. Una empresa que vende un servicio logístico, ¿cómo se aplicaría la transformación digital? Divertidísimo. A ver, como decimos nosotros, soy carne de cañón de este tipo de cosas. Además, de verdad. Pero además es que piensa, lo primero es, ¿qué volumen de papel manejas todos los días? Claro. Nada más que pensando en eso, ya tienes ahí tu primer escenario. Es decir, ¿de qué forma puedo automatizar todo esto? Pues volviendo a lo que se estaba contando, yo me cogía un primer cliente, un primer proveedor y empecé a trabajar poquito a poco en eso. Oye, me cojo una herramienta de la que hemos visto
y empiezo a trabajar en que, oye, me escanee automáticamente todos los papeles que tengo aquí y que me los convierta a digital y los tenga yo en mi ordenador. Y tratar de ir quitando el papel de encima de la mesa. Es decir, en todas las empresas de logística por las que hemos pasado y tal, siempre ven lo mismo. Mesas abarrotadas y llenas de montañas de papeles, de albaranes. Intenta que eso desaparezca, porque siempre estás en los típicos problemas de ¿y dónde está este papel? ¿Y qué pasó con el albarán de tal? Ah, no me lo llevé yo, sabe, llevas al almacén, ha desaparecido, se lo llevó el viento. Trata de ir automatizando esa parte. Pero yo creo que eso es como el problema del departamento financiero y administración, que al final tenemos todo escaneado, pero también lo tenemos en papel, porque Hombre, estamos porque no acostumbrados. confiamos todavía, pero es simplemente porque no confiamos, es por nuestro miedo de tal. Voy a poner nuestro ejemplo. Es decir, en nuestra propia empresa, no te voy a engañar, no hemos conseguido evitar todo el papel. A pesar de que tenemos un CRM y un ERP donde nosotros subimos la documentación y se queda todo en digital, vas por las mesas y sigues viendo el papelito. A la gente no le has quitado todavía eso de... Bueno, a ver, yo creo que es que nos gusta tener el papel, El el papel. tocarlo, el tal. Pero hay que ir evitándolo. Es decir, tenemos clientes, por ejemplo, que lo que os digo, es decir, imaginaros un cliente que procesa 100.000 facturas emitidas al año y 120.000 facturas recibidas al año. No puedes tener eso en papel ya. Es decir, No. no puedes tener un departamento de 25 personas simplemente para administrar el papel. Piensa en cuánto te cuesta eso. Es decir, a un sueldo medio de, vamos a poner, de 15 a 20.000 euros, más el coste salarial, más el suelo, más la mesa, más el puesto de trabajo, más el ordenador. ¿Cuánto te está costando todo eso? No estoy diciendo que todo ese presupuesto lo destines a la conversión digital, pero piensa que si empiezas a transformar digitalmente por esa parte, a lo mejor tienes que quitar una o dos personas. Coño, pues ya sabes que tienes un presupuesto de 30.000, 40.000 euros que vas a amortizar en el primer año que esas personas no están y estás utilizando tu herramienta. Dale ese enfoque a todos estos proyectos. Vale. Y por último, nos preguntan que a la hora de buscar profesionales en Google, para afrontar la digitalización de nuestra empresa, ¿qué perfil hay que buscar? ¿Informáticos, Mm, programadores? no, buscad un asesor como tal. Es decir, primero tenéis que dar con un asesor. Y el asesor luego os podrá ayudar a buscar el perfil del informático y el programador. Pero primero necesitáis un perfil que entienda tecnología y negocio. Es decir, es que no quiero llamarlo ni consultor, Ni- porque tampoco es un consultor al uso tal, es alguien que es capaz de coger tu plan de negocio, ver los puntos que hay y poder decir, oye, aquí te interesa utilizar esta tecnología. Sería un prescriptor técnico más que otra cosa, donde te dicen ese plan de negocio, aquí puedes utilizar esta tecnología, aquí puedes utilizar esta, aquí puedes utilizar esta y aquí puedes utilizar esta. Para la hora de luego buscar ese perfil, ese, ese asesor evidentemente también te va a poder hacer, oye, pues te hace falta que para hacer esto, este perfil tiene que ser un programador Java, un programador no sé qué, un programador tal. Pero intenta primero ir a alguien que de nivel entenderme, es decir, no es que sea un gurú de tecnología, sino que sea alguien que entienda de negocio y que entienda de tecnología, para poderos decir un poco pues toda esta función, cómo se puede hacer. Vale, muy bien. Pues nada, listo, Antonio. No hay más preguntas. Ya, Eh, mira, es decir, me decías lo de mi chat, y yo creo que yo estoy viendo todo lo mismo que tú, porque sí, aquí yo lo creo veo. que no se me olvida ninguna. Pregunta por este medio, bla, bla, bla. ¿Podría dar el nombre de ejemplo de herramientas? Vale, ok. Solo por mi parte, lo que sea entendido es el enfoque para cuando se un producto físico controlado. ¿Dónde se puede acceder a la traducción? Vale, si una empresa vende servicio logístico, ¿cómo aplicaríamos esta transformación digital? Lo que hemos dicho, es decir, el servicio logístico es, la primera parte es quitar la parte de papel. Otro de los puntos que no he comentado en la parte de transformación digital en una empresa logística es inteligencia artificial aplicada en la gestión de las rutas. Es decir, tener la inteligencia artificial te puede ayudar a tener una previsión, es decir, en función a los volúmenes de trabajo que tú estás teniendo, los pedidos que estás recibiendo o los movimientos de mercancía que tienes que hacer, si luego tienes que hacer entregas o tienes que hacer tal, la inteligencia artificial también te puede ayudar en todo eso. Es decir, cuando tú en Google Maps estás utilizando el mapa para decir quiero ir de aquí a allí a tal hora, que Google te muestra incluso el tráfico que puedes encontrarte y te da consejos, eso es la inteligencia artificial también aplicada en tal. Y esa tecnología está ahí disponible. Entonces es otro de los escenarios donde en una empresa de logística también se puede mejorar. Vale, pues yo no, que yo sepa, no veo ninguna más. Damos por... No, yo por aquí.
Nada, tampoco tienes Nada más. una privada tú, ¿no? Vale. No. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Nada, Muchísimas vosotros gracias a siempre. todos los asistentes por estar con nosotros. Tenemos el viernes otra, que también es de Más Empresa, que es sobre cómo impulsar las ventas en redes sociales. Y por último, nada, que no se vayan sin rellenar la encuesta, que es muy importante que nos den su opinión sobre este tipo de formato y de jornadas, ¿qué les parece? Muchísimas gracias a todos. Antonio, un Muchas saludo. gracias, Belén. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta luego, un saludo.